Bueno, veamos el ejercicio 10, como les decía. Pide, en el punto A, dice, haya un polinomio, ¿sí? O sea, tenemos que encontrar el polinomio ahora, y de dato nos da lo siguiente. Dice de grado 2, tal que P en 0 igual a 5, y P en 1 menos I es igual a 0, ¿sí? Entonces, en el primer inciso nos dice un polinomio de grado 2, o sea, quiero encontrar un polinomio que cumpla grado 2, además que cumpla P evaluado en 0 igual a 5, y que cumpla P evaluado en 1 menos I igual a 0. ¿Bien? Eso es lo que tengo que en el primer punto. ¿Estamos? Bueno, siempre que estén buscando un polinomio, en este caso, como ya dice que es de grado 2, ustedes lo que tienen que pensar es que entonces están buscando un polinomio P, que va a ser de la forma a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 3, digamos, ¿sí? O el polinomio factorizado sería a sub 2 por x menos x1 y por x menos x2, donde, bueno, el a sub 2 es el coeficiente principal y x1 y x2 son raíces del polinomio. Bien, o sea que yo, para armar un polinomio, porque si yo acá me pongo a distribuir, entonces logro esta expresión, ¿sí? Entonces, fíjense que para armar un polinomio, o me dan los tres coeficientes, porque esos son los datos que no tengo, o me dan de dato las raíces, para que yo reemplace acá, acá, y el coeficiente principal, ¿sí? Con esos tres datos yo puedo expresar un polinomio que cumpla esas condiciones. Entonces, ¿qué dato tenemos nosotros acá? Si, por ejemplo, nos dice es de grado 2, ya, por eso escribí así, ¿bien? O esto. Si me hubiera dicho de grado 3, yo hubiera puesto a 3 y hubiera usado 3 factores para escribir el polinomio factorizado, ¿bien? Entonces, ¿qué información puedo sacar a partir de acá? Esto ya lo ocupamos, porque ya dijimos es de grado 2. Y a partir de los otros datos, ¿qué conclusión puedo sacar? ¿Qué dicen Sabrina, Yelén o Marcelo? Alguno de ustedes. Ah, te tengo deshabilitado. ¿Por qué será que me ha puesto de otra forma ahora? Porque una vez que yo te habilito, supuestamente de vos solo podés hablar. O sea, solo podés encender y apagar tu micrófono, me refiero, ¿me entendés? Ya voy a ver dónde pongo para que todos puedan hablar. Hola, Irma. A todo le pongo como reiniciar el audio. Y bueno, fíjense si ustedes lo manejan encendiendo y apagando el micrófono. Ahí está. Bien. Sí, no sé por qué se pone, se silencia de nuevo, chicos. Yo lo cambio, a ver. Y él les apaga los micrófonos, no sé por qué.
Y en la parte de seguridad no me deja, Vos fíjate, Irma, no sé, si alguien quiere hablar, puede, o sea, Marcelo, no. Ayelen, podés hablar, o Marcelo, fíjate si vos solo podés habilitar tu micrófono. O no se puede, si no, contéstame por el chat. No se puede, mira vos, o sea, cada vez que ustedes quieren hablar, yo te tengo que habilitar. Bueno, voy a tratar de ir haciendo eso. No sé por qué lo ha configurado de este modo a la clase, ¿sí? La persona que me deja la sesión, digamos. Sabés que sí me dijo, ¿no? Están todos con los micrófonos silenciados, pero bueno, yo entendí que era para iniciar cuando entran, después que pueden hablar. Pero bueno, no importa. Bueno, yo les decía que se puede, qué se puede deducir o qué aporte me da esta información que no la usamos todavía, ¿sí? Entonces, no sé, Marcelo, si querés decir, a ver, ahí te pongo reiniciar el audio. Y no me deja, ahí está. Que el 5 podría ser el coeficiente principal. No, sí. No. No. Porque fíjate, mira, ¿por qué no? Pero ayuda, porque si yo lo evalúo en 0, o sea, si x vale 0, el polinomio vale 5. O sea, si esta x fuera un 0, el polinomio vale 5. ¿Sí? Pero Uh-huh. no me da el valor de coeficiente principal. ¿Bien? O sea, lo que sí importa es este. Porque a partir de ese valor, fíjense que como es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué se puede concluir? ¿Qué pasa con ese valor con 1 menos i? ¿Qué puedo decir de 1 menos i? Si al evaluar, o sea, me dice, al evaluar el polinomio en 1 menos i da 0. ¿Qué viene a hacer ese valor? Si todo número que he evaluado en un polinomio me da 0 es raíz del polinomio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, si es raíz del polinomio, entonces de acá yo puedo decir que x igual a 1 menos i, o x1, así hemos llamado las raíces, es raíz del polinomio. ¿Bien? Entonces es uno de estos valores, o sea, uno de estos datos lo tengo, porque yo voy a decir el polinomio p de x va a ser un coeficiente por x menos una de las raíces, es 1 menos i, y lo que me está faltando de dato es otra raíz, ¿sí? A ver si vuelvo a compartir la pantalla. Acá. Además, perdón, que yo no anoté, también dice que p de x tiene que ser un polinomio de coeficientes reales, dice. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Eso no lo consideré yo, pero también es importante porque eso me permite, dice, y p de x es un polinomio de coeficientes reales. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces si yo tengo una raíz compleja? Sería esta de acá. Si el número complejo es raíz del polinomio p de x que tiene coeficientes reales,
¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir de la otra raíz? Porque fíjense que como yo busco un polinomio de grado 2, dice, yo pienso en un polinomio que tiene dos raíces complejas, ¿está? Entonces, si una de las raíces es 1 menos i, ¿qué va a pasar con la otra raíz? Acá al último yo le puse algunos, todos los teoremas que vamos usando, perdón, me pasé. No, acá. Este teoremita, miren, de las raíces, dice, si un polinomio tiene coeficientes reales, que eso nos dicen a nosotros, ¿sí? Si un polinomio tiene coeficientes reales, dice, y z es una raíz compleja del polinomio, entonces el conjugado de z, dice, también es raíz del polinomio. Entonces, si usamos este teorema de las raíces complejas, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir a partir de esta raíz? ¿Quién va a ser raíz entonces? Entonces, diríamos, ¿quién es raíz? ¿Quién es la otra raíz? Dice que el complejo conjugado es la otra raíz. Un poquito más arriba, Graciela, que ahí no se te ve en la cámara. Bueno. Entonces yo lo que les decía es, hay un teorema que dice que si tenemos una raíz compleja y el polinomio tiene raíces reales, o sea, nosotros tenemos una raíz conocida. Y P de X nos dijeron en el enunciado, tiene coeficientes reales. Entonces yo, usando ese teorema que les mostré recién, tengo que escribir el conjugado de este número. El conjugado va a ser 1 más i. Y ese número es otra raíz del polinomio. O sea que ya tengo la otra raíz. Me dan una, pero al decirme que tiene coeficientes reales, también me avisan que la otra es el complejo conjugado. Entonces, yo acá escribiría 1 más i. ¿Bien? Y después, bueno, tengo esto, y después tengo este otro dato que no lo usamos, que vos me decías, Marcelo, ¿qué pasa con ese dato si ese valor me daba el coeficiente principal? Yo te dije que no. ¿Pero por qué? Porque veamos lo siguiente. Por ahora yo tengo esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo lo evalúo al polinomio en 0? A este que escribimos acá. Entonces va a quedar el coeficiente principal, 0 menos este número, o sea, y lo resuelvo a este, va a ser menos 1 más i, por este también se hace 0, y queda, si saco el paréntesis, menos 1 menos i, por menos 1 menos i. Y yo sé que este resultado de este polinomio es 5. ¿Bien? Entonces, estos son números complejos, ¿no? Entonces, esto me da como una ecuación donde yo puedo encontrar el valor del coeficiente principal. ¿Bien? Si resuelvo este producto, como son conjugados, fíjense que es la suma por la diferencia. O si no, bueno, me pongo a hacer una propiedad distributiva ahí, ¿sí? Si me pongo a hacer la propiedad distributiva, ¿qué me queda? Me queda A2 por menos 1 por menos 1, menos 1 por menos i por menos 1, y más i por menos i. Me queda así, igual a 5. Entonces fíjense que estos se anulan porque son opuestos. Y recordemos que i cuadrado es menos 1, menos menos 1 se hace más 1. Entonces acá tengo un 2 en el paréntesis. Entonces tengo que el coeficiente principal por 2 es igual a 5, y de ahí puedo encontrar el coeficiente principal. El coeficiente principal vale 5 medios. Entonces ya tengo todos los datos, porque recuerden que yo
que empezamos diciendo, si busco un polinomio de grado 2, y lo escribo factorizado, tengo que pensar que yo tengo que dar estos valores. El coeficiente principal, la raíz x1 y la raíz x2. Entonces ya estaría completo. Conocemos las dos raíces y también el valor del coeficiente principal. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el polinomio que me piden? En definitiva, o en limpio, digamos, ¿cuál es? ¿Se ve hasta acá o no? Es 5 medios por, saquemos paréntesis acá adentro, x menos 1 más y, saquemos paréntesis acá adentro, x menos 1 menos y. Nos tenemos que poner a multiplicar todo esto para encontrar el polinomio p. ¿Bien? Entonces va a quedar 5 medios, acá voy a hacer x por x al cuadrado, x por menos 1 menos x por menos y por x, después voy a tener menos 1 por x, menos 1 por menos 1 más 1, menos 1 por menos y más y por x, y por menos 1 menos y por más y por menos y cuadrado. ¿Bien? Y hay algunos términos que se anulan. Por ejemplo, menos y por x, más y por x. Más y, menos y. Y nada más. ¿Sí? Después, entonces tengo, ahora ya sumando términos semejantes, tengo 5 medios de x cuadrado menos x, menos 2x, ya lo tengo a este, y me quedó un 1 acá, con un menos y cuadrado, que se va a hacer un más 1, o sea, 1 más 1, 2, más 2. Ese es el polinomio que buscamos, ¿bien? O si no, acá arriba lo escribo, si aplico distributiva del 5 medios, me está quedando 5 medios x al cuadrado, menos 5 medios por menos 2 me queda 5x, y más 5 medios por 2 me queda 5. ¿Se entiende la idea? ¿O necesitan que aclaremos algo más? ¿Qué dicen? Ay, borré los datos. Decíamos, es de grado 2, P de 0 es 5, y P de 1 menos I, decía, es 0, ¿no es cierto? Esos eran los datos. Repasemos cómo lo resolvimos, a ver si se entendió la manera, digamos, de resolverlo. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que dijimos? Marcelo. Profe, ¿Sí? ¿cómo no escuché? Digo que lo hagamos de nuevo, repasando el procedimiento. ¿Qué es lo primero? Acordar la idea, busco un polinomio de grado 2, tal que cumpla esto y cumpla esto. Y además decía el enunciado, P de X tiene coeficientes reales. ¿Bien? Entonces yo digo, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar entonces? Lo que yo tengo anotado de P, bueno, de 0, igual a a la 2, Ajá. entonces paréntesis X menos X1. O sea, nosotros decimos, para contestar este ejercicio, tenemos que escribir un polinomio de grado 2, decíamos. Pues, O sea, que sea algo así. sí.
Ese sí lo anoté. O A0, pongamos, creo que le he puesto diferentes las letras. Pero puede ser dado así, o puede ser dado factorizado. O sea, así, Sí, así. claro. ¿Por qué nos quedamos con esta? O sea, nosotros ahora en mente buscamos el polinomio así. ¿Por qué? Porque vemos que los datos son, al estar esto igual a 0, esto decíamos que era una raíz. Entonces, esta forma no vamos a escribir. Nosotros vamos a buscar un polinomio así, ya que nos dan una raíz. ¿Se entiende? Raíz del polinomio. Claro. Bueno, y a continuación, ¿qué hicimos? ¿Cómo seguimos? P de X va a ser A2, X menos X1 por X menos X2. ¿Qué es lo que tenemos que calcular nosotros para responder? Tres cosas. Coeficiente principal, una raíz y otra raíz. Esas cosas es las que tengo que averiguar para escribir el polinomio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos cómo empezamos? ¿Qué dicen? Sabrina, ¿qué hacemos ahora entonces? Para un ratito. O vos, Virginia, a ver, ¿qué hacemos a continuación? ¿Qué deducimos de esto? Esta consideración de grado igual a 2 ya está, ya la hemos considerado al escribir un polinomio que tenga dos factores. ¿Bien? Ahora hay que usar estos otros datos. ¿Qué puedo sacar de esos datos? ¿Qué pasa cuando esto da 0 con este número? ¿Qué digo del número? Si el polinomio evaluado en este número me da 0, ¿qué se puede decir de ese número? ¿Qué es del polinomio? Virginia. Ay, no, a ver, espérame, que no veo el chat. ¿Qué dice? Es una de las raíces, dice Ayelen. Muy bien, sí, exacto. No se ve lo que está escribiendo acostado, ¿no se ve? Sí, es una raíz. ¿Qué significa que sea raíz? Es raíz. Entonces yo voy a decir, x1 igual a 1 menos y es raíz del polinomio. ¿Bien? Entonces ya tengo un dato. Me están faltando estos otros dos. ¿Bien? ¿Qué más puedo hacer? Ahora fíjense, esta es una raíz y P tiene coeficientes reales. ¿Cómo habíamos pensado esa parte? ¿Quién es la otra raíz entonces? Bien, es raíz porque da 0, dice Marcelo, bien. Y a partir de que es raíz y menos 1, ¿qué usábamos para encontrar la otra raíz? Habiliten su micrófono, chicos, yo creo que sí pueden. Virginia, ¿qué dice? O vos, Marcelo, a ver, te activo el micrófono. Usando uno de los teoremas del conjugado. Bien, de las raíces complejas, exacto. O sea, ¿qué dice ese teoremita? Dice que si un polinomio tiene una raíz compleja, dice así, si el polinomio de coeficientes reales, por eso lo podemos usar, tiene
una raíz compleja, z, igual a más bi, entonces el número conjugado también es raíz del polinomio, ¿sí? Es raíz del polinomio. O sea que la otra raíz, ¿quién es? ¿Quién es la otra raíz? Y bueno, si una raíz es 1 menos i, Perdón, Ayelen, mejor decir lo que has dicho por el chat, por el micrófono. A veces es más fácil para la sí, profe y para todos. Así lo decís bueno. por el micrófono, prendelo. Entonces, 1 menos i es raíz, y como tiene coeficientes reales, voy a concluir que 1 más i es raíz. La otra raíz, mejor dicho, es 1 más i. Por lo tanto, ya conozco esto. ¿Bien? O sea que ahora voy a decir, acá viene la otra raíz, 1 más i. ¿Qué me está faltando conocer todavía? Este coeficiente principal. ¿Sí? Que ¿cómo lo encontramos a ese coeficiente principal? ¿Qué tenemos que hacer? Evaluando el polinomio, porque fíjense que este dice, evaluando el polinomio en 0 da 5. Y eso habíamos hecho acá. ¿Sí? O si no, bueno, primero resolveríamos todo esto. Si quieren, a ver, ahí hagamos una variante a lo de antes. Nos quedamos con A2 y nos ponemos a resolver todo esto. ¿Sí? Acá arriba voy a hacer esa cuenta. Y después le escribo ya lo que queda. Yo tengo que multiplicar 1 menos i, voy a sacar paréntesis, y va a quedar 1x menos 1 más i. En el primer paréntesis. Y en el segundo, si saco el paréntesis que encierra 1 más i, me queda x menos 1 menos i. Al ponerme a distribuir, esa era la cuenta larga que hicimos hace rato, ¿qué me queda? Me queda x por x al cuadrado, x por menos 1 menos x por menos i por x, menos 1 por x, menos 1 por menos 1 más 1, menos 1 por menos i más i, y después voy distribuyendo i por x y x, i por menos 1 menos i, y más i por menos i cuadrado. Ahí era donde veíamos que, por ejemplo, este se anula con este. Menos ix más ix. Después veíamos que más i con menos i también se anula. Y entonces nos quedaba x al cuadrado, menos x menos 2x, 1, y este menos i cuadrado es un más 1, porque como es menos 1, y Al entonces costado ya no se ve, un 1, ponete un poco claro, más a la izquierda. un 1 más 1 me queda un 2. ¿Bien? Entonces ese es el... Graciela, Sí, un poquito más te corre al otro costado porque ya lo último no se ve bien. bueno. Bueno, el resultado entonces de la distributiva queda ahí. ¿Bien? O sea que ahora en esta parte yo tendría el resultado de este producto es x al cuadrado menos 2x más 2. Y todavía me está faltando encontrar el coeficiente principal. ¿Bien? Pero lo que no hemos usado es esto. No hemos considerado este dato que nos da, que dice que el polinomio evaluado en 0 da 5. Entonces, usando ese dato, a este polinomio, que por ahora lo tengo, lo que sé de él es esto, lo evalúo en 0. Entonces va a quedar p evaluado en 0 es igual a 2, 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 2 quedaría. Así que eso me da 2 me da en el paréntesis, o sea, A2 por 2. Y P evaluado en 0 me dice que vale 5, o sea que este resultado es igual a 5.
De ahí puedo despejar el coeficiente principal y decir que es 5 medios. ¿Bien? Entonces, este polinomio viene a ser 5 medios por x al cuadrado menos 2x más 2. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entiende la idea o no? ¿Qué dicen? Bueno, esa es la idea del punto 10AI. Veamos el siguiente. A ver. Creería, si mal no recuerdo, que tiene datos parecidos. Bueno, veamos a ver cómo resolvemos eso. Estamos acá. Fíjense que ahora en el inciso A2i dice de grado 3, que yo encuentre un polinomio de coeficientes reales de grado 3. A ver, lo anotemos. Anotemos los datos. Ahora quiero un polinomio con estas condiciones. Ese es el segundo. Dice tal que sea de grado 3, que también dice y coeficientes reales, y coeficientes reales. Y además que P en 0 valga 2, P en 1 valga 0, y que P de menos I valga también 0. Bien. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo empezaríamos la resolución entonces de eso? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué datos tengo parecido al problema anterior y empiezo la resolución? ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿alguna idea para comenzar? ¿Alguno de los cuatro? ¿Ayelén, o Virginia, o Marcelo, o Sabrina? ¿Cuál sería esa idea? ¿Qué tipo de polinomio busco? ¿Está bien si vuelvo a escribir así o no? Quiero un polinomio de esta forma. ¿Es lo mismo que hace rato o no? ¿Qué pasa, Marcelo? Es de grado 3 ahora. Ahí bien. Claro, o sea, yo debería poner un factor más, o pensar que Sí. tengo 3 raíces. ¿Y quién es? ¿Y no va el tal A, va al 2, el 3? Claro. Ahí. Sí, así. Bien, o sea que fíjense que ahora la cantidad de cosas que tengo que averiguar. El coeficiente principal, el valor de una raíz, 2 raíces, 3 raíces. Y bueno, eso, para determinar todo eso me tengo que basar en los datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué valor sí tengo, por ejemplo? De acá, ¿qué digo ya? Si P evaluado en menos I da 0, ¿cuál es mi conclusión sobre menos I?
Raíz, dice Sabrina. Bien, así es raíz. Sí. Entonces, ya tengo una raíz. Voy a decir x1 igual a menos y es raíz del polinomio. Bien. Ya tengo acá el primer valor. De los 4 que busco, ya puedo decir que este es menos y. Bien. Y bueno, me faltan los otros valores. Ajá. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos usar? Lo mismo que hace rato. Usando uno de los teoremas, usamos el conjugado. Bien, eso sí, que lo escribió Ayelen, no sé si para este o para el anterior, porque ahora estoy leyendo el chat. Bueno, bien. Entonces, si lo decís para este caso, sí. Yo voy a decir x igual a 1, x1, perdón, igual a menos y es raíz, y p tiene coeficientes reales por el teorema que vimos de las raíces complejas. El conjugado de ese número menos i es raíz, o sea que i es raíz. Ya tengo dos raíces entonces. Bien, o sea que acá voy a poner x menos i, que es la otra raíz. Bien, y me está faltando una tercera. ¿Sí? Y el coeficiente. ¿Cuál es la otra raíz? De acá de los datos, ¿cuál es? La raíz 2 dice, no, claro. No, esta no es una raíz, porque el resultado tiene que dar 0 para llamarle raíz a este número. O sea que acá estaría la raíz. Dado que evaluado, exacto, evaluado, bien Virginia que dice ella, x menos 1, sí. Porque acá, evaluada en 1 da 0, entonces ya concluyo ahí que esa es una tercera raíz. La tercera raíz entonces es 1. Por lo tanto voy a decir x menos 1. Exacto. Y lo único que me falta determinar acá, fíjense que es el coeficiente principal. Pero eso lo voy a lograr con esto, que no lo usé, ese dato. Y entonces quizás conviene que veamos cómo queda toda esta parte distributiva de eso, y recién calculemos el valor del coeficiente principal. ¿Sí? Entonces, si con estos dos, resolvamos estos dos primero, después multipliquemos por x menos 1. Acá, a menos se va a hacer más i. Entonces voy a tener directamente x más i. Y fíjense que al distribuir va a quedar x por x al cuadrado, x por menos i por x, más i por x, más ix, más i menos i cuadrado. ¿Bien? Se anulan estos dos, o si no, alguien si ve y dice, ¿esta es una diferencia de cuadrado? Sí, es una diferencia de cuadrado. Directamente escribe x cuadrado menos y cuadrado. Y bueno, fíjense que entonces acá queda x cuadrado. Este es un más 1, porque es menos 1. Y entonces tengo x cuadrado más 1 por x menos 1. ¿Bien? Todo el polinomio ya escrito como suma, ya no factorizado, sería x cubo menos x cuadrado más x, perdón, menos 1, haciendo la distributiva. ¿Qué me falta saber? El coeficiente principal. Pero bueno, entonces no usé este dato que dice que evaluando en 0 da 2, así que evalúo en 0 y lo igualo a 2. Entonces me quedaría 0 al cubo, 0 al cuadrado, 0 menos 1, igual a 2. Fíjense que todo esto se va, me quedaría A3 por menos 1.
A3 por menos 1 igual a 2, de donde va a quedar entonces, dividiendo por menos 1, que A3 es menos 2. Entonces, A3 vale menos 2, lo pondríamos acá y distribuiríamos para expresar el polinomio. Me voy a volver acá, voy a decir es menos 2 por x cubo menos x cuadrado más x menos 1, y aplico la propiedad distributiva. ¿Bien? Al aplicar la propiedad distributiva, entonces me va a quedar como respuesta que el polinomio es menos 2x cubo más 2x cuadrado menos 2x menos 2. ¿Bien? Y bueno, ahí quedaría. ¿Se entiende la idea? Veamos que si el que sigue es similar. A ver. Ahora pasamos al punto B, al inciso B. Y dice, no, ahí como que ya cambia, porque ahora empieza a pedir, nos da una raíz y nos pide que nosotros determinemos las otras raíces. Bueno, no cambia tanto, porque fíjense que la primera raíz es compleja. Y acá me presentan un polinomio que de coeficiente tiene 1, 2, 4 y 8. ¿Sí? Bueno, veamos cómo hacer ese primer punto entonces. Una partecita sí, ya la podríamos hacer. Veamos cómo. Bueno, entonces veamos el ejercicio 10b y que dice que el polinomio m es x cubo más 2x al cuadrado más 4x más 8. Bien. Y de dato nos da una de las raíces, la raíz 2i. ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Qué cosas sabemos de que nos dice, si nos dice que x igual a este valor es raíz? Y varias cosas, ¿no? Sabemos que evaluado el polinomio en ese valor da 0. ¿Qué más sabemos? La pantalla. ¿Qué más sabemos? Sí, no estoy escribiendo. ¿Qué otra cosa puedo decir de saber que el valor x1 igual a 2i es raíz? Sé que he evaluado m en 2i me da 0. ¿Y qué más? Esas son las cosas que sabemos, digamos. Quiere decir que m evaluado en 2i me da 0. ¿Bien? Si uso el teorema del factor, esto digo así por definición de raíz, ¿no? Si yo usara el teorema del factor, ¿qué debería escribir ahora? Recuerden, el teorema del factor dice esto. Dice, estoy poniendo mal acá. Dice, si un número es raíz del polinomio, o un número es raíz del polinomio, sí, solo si x menos a es el factor del polinomio. Entonces, ¿yo qué podría escribir? Por el teorema del factor. ¿Qué puedo escribir? ¿Quién es el factor? Si 2i es raíz, ¿quién es el factor del polinomio?
Va a ser factor del polinomio m. ¿Quién? Bien, x menos 2i, dice Virginia. Entonces, bien, x menos 2i va a ser factor del polinomio m. Bien. Y después también, fíjense, algo que usamos hace rato, el teorema de las raíces complejas. Entonces, ¿qué puedo decir? Digo, si el número 2i es raíz y además el polinomio m, que estoy viendo, tiene coeficientes reales, de ahí ¿qué puedo concluir? Entonces, ¿cuál es la otra raíz? Y la otra raíz, ¿quién va a ser? Si el número era 2i, la otra raíz es el conjugado, o sea, menos 2i. Y ahora vuelvo a lo mismo de hace rato. O sea, digo, esta es raíz. Y bueno, si es raíz, ¿qué significa? Que evaluada da 0, y por el teorema del factor, ¿qué puedo concluir? Es raíz. Por el teorema del factor, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es el factor? De m. Otro factor, claro, sería x más 2i. Perfecto. Así sería, Virginia. Bien. Fíjense que entonces yo tengo dos factores. Si yo el polinomio m lo escribiera factorizado, ¿cómo lo escribiría? Escribiría m igual al coeficiente principal 1 por x menos x1 por x2 por x menos x3. Lo escribiría yo factorizado. Y yo de ahí ya conozco dos raíces o dos factores, porque uno es x más 2i y el otro es x menos 2i. ¿Bien? O sea, acá, esto lo voy a borrar. Entonces, un factor es x menos 2i y el otro factor es x más 2i. Y me está faltando conocer la tercera raíz, digamos, de ese polinomio, que conformaría o que me armaría el tercer factor. Entonces ahora la idea sería, de qué manera sirve pensar en esta factorización. Si esto es algo desconocido, ¿cómo lo encontraría? Imagínense, ¿m lo conozco? Sí lo conozco. Todo esto al multiplicar me va a dar un polinomio p. Y acá hay otro polinomio que no conozco, de grado 1. Le voy a poner x grande. ¿Cómo encuentran el polinomio x grande? Y esto es conocido o conocido. ¿Cómo encontraría x grande, digamos? Que viene a ser el factorcito ese x menos x3. ¿Qué haríamos? Si fuera una ecuación común, ¿qué harían? O sea, una ecuación común me refiero a esto. ¿Qué hacen ahí ustedes? Para encontrar x. Escriban por el chat. Despejo. ¿Pero qué significaría despejar ahí? ¿Que esto lo paso? Claro, lo voy a pasar el 2 dividiendo. O sea, mi operación va a ser dividir. O sea, quiere decir que el polinomio m yo lo tengo que dividir por estos. ¿Bien? Para poder encontrar el tercer factor. Bueno, entonces hagamos eso. Dividir el polinomio m, lo tengo que dividir a m, por
x menos 2y, y además por x más 2y, para obtener esto que me interesa buscar, acá, que ahí va a salir el tercer factor. Bien, entonces, bueno, tengo dos maneras, digamos. O multiplico acá y veo que el polinomio me queda y hago la división tradicional, porque acá ya me va a quedar de grado 2, o divido dos veces el polinomio m. Primero lo divido por x menos 2 y después lo divido por x más 2, ¿sí? Que ahí sí podría usar la regla de Ruffini, porque sí me queda un polinomio lineal, digamos, dividido x menos 2y. ¿Se acuerdan? Entonces hagamos la división por Ruffini. Dividiendo m primero por x menos 2y. Bien, tenemos que organizar los coeficientes de m, que son ¿cuánto? Está completo, ¿no es cierto? M. Entonces tengo 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Y acá poner la raíz, o sea, 2i. Y bueno, y vamos operando. 1 por 2i es 2i. 2i más 2 y 2i más 2. No se puede resolver. Luego 2i más 2 por 2i. Y bueno, hagamos acá la cuenta. 2i más 2 por 2i queda 4i cuadrado más 4i. O sea que este es un menos 4. Entonces me queda menos 4 más 4i. Entonces hago esto por esto, lo escribo acá. Menos 4 más 4i. Y sumo. Menos 4 más 4 se va y queda 4i. Y 4i por 2i es 4 por 2, 8, y por i cuadrado. O sea, es 8i cuadrado, que como i cuadrado es menos 1, es un menos 8. De modo tal que el resto me da 0. ¿Bien? Bien, ahora vuelvo a dividir por ahora. O sea, yo hice esto. Ahora voy a hacer este polinomio que me resultó, lo voy a volver a dividir, pero por el otro factor, por x más 2y. ¿Bien? Entonces, este sería el polinomio que resultó de dividir. ¿Quién es ese polinomio? Es 1 por x al cuadrado más 2i más 2 por x más 4i. Bueno, resultó que es un polinomio que tiene coeficientes complejos. Bueno, a ese polinomio es a quien voy a dividir por Ruffini de nuevo. ¿Bien? Entonces, veamos cómo. Voy a dividir este polinomio. Entonces voy a poner coeficiente 1, coeficiente 2i más 2, coeficiente 4i, y lo estoy dividiendo por x más 2i, o sea que acá voy a poner menos 2i. ¿Bien? Y bueno, bajo el primero, 1 por menos 2i, sumando se anula i y me queda un 2, y 2 por menos 2i, menos 4i, y se anula el último término. ¿Bien? Entonces este es el último coeficiente que viene a ser este. O sea que es x más 2. ¿Bien? Entonces el polinomio m, ¿qué raíces tiene? Bueno, lo voy a escribir acá. Quedó así. X menos 2i, x más 2i, x más 2. ¿Bien? ¿Qué raíces tiene? Porque a mí me decían, a partir de saber una raíz, encuentre las otras. O sea, 3 raíces, porque tengo un polinomio de grado 3. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las otras, cuáles son las 3 raíces del polinomio? ¿Qué dicen? Raíces, ¿cuál es la respuesta? Raíces de m, 2 puntos. ¿Qué valores?
Escríbanme. ¿Cuáles son las 3 raíces de m? Fíjense que acá yo tengo la factorización, que se corresponde con las raíces, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las raíces? X igual a ¿cuánto? Una raíz es la que me dieron, 2i. La segunda raíz, ¿quién es? La tercera, ¿quién es? Bien, 2i menos 2i porque era el conjugado, y menos 2, exacto, porque si el factor es x más 2, quiere decir que la raíz de este factor es siempre el número cambiado de signo, ¿no? Menos 2. Y bien, esas serían las 3 raíces del polinomio. ¿Está? Bien. Veamos ahora qué ejercicio sigue. Toda esta parte del ejercicio 10 es justo determinar raíces. ¿Ven? Ahora tenemos el polinomio n, dice. El polinomio n fíjense, de grado 3 y una raíz compleja. De algún modo se parece al anterior, ¿no? De nuevo, me dan una raíz compleja y me dan un polinomio de coeficientes reales. ¿Bien? Entonces, bueno, a ver, tratemos de hacer algo parecido al ejercicio anterior. ¿Bien? Bueno, veamos qué tan parecido es entonces. Hagamos el siguiente. Bueno, voy a volver porque no lo copié. Entonces es n es 2x cubo menos 5x cuadrado menos 2x más 15. Más 15 y nos dan de dato una de las raíces que es un número complejo. Bien, eso tenemos de dato ahora para este ejercicio. Bueno, ¿qué podemos ir deduciendo de esos datos? Así piensen, repasen el procedimiento anterior y hagamos pasos análogos a esos, ¿sí? ¿Cuál sería el primer paso entonces? La primera conclusión a partir de los datos que tenemos. La raíz, bueno, sí, es una raíz. ¿Qué pasa si x1 es una raíz?
Porque ahí tenés dos cosas. ¿Qué querés usar? O cómo usamos eso para encontrar. Recuerden que estamos buscando 3 raíces. Estamos buscando, porque es un polinomio de grado 3. Entonces, esta es una raíz. ¿Cuál sería otra, por ejemplo? ¿Cuál va a ser la otra raíz? X2. ¿Cuál es la segunda raíz? Si yo sé que 2 menos i es raíz, la otra es 2 más i, dice Virginia, ¿bien? Entonces, es 2 más i. Pero sí o sí, ¿por qué deduzco esto? Porque veo que n es un polinomio que tiene coeficientes reales. ¿Sí? Si no, no podría concluir esto. Bueno, ya tengo 2 raíces, o sea que me falta una sola. Una raíz me falta. ¿Qué puedo hacer entonces? O sea, mi polinomio n de tercer grado tiene coeficiente principal 2, una de sus raíces es 2 menos i, otra de sus raíces es 2 más i. Y me falta la tercera. Todavía. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para determinar la tercera raíz? Despejar, dice Sabrina. Sí. ¿Qué significaría despejar acá? ¿Dividir qué cosa? ¿Qué divido? N de X lo divido por ¿cuánto? Sí, lo divido por cada uno de estos factores. ¿Bien? Entonces, bueno, eso hagamos. Dividamos el polinomio n, hagamos el primer paso, que sería dividir el polinomio n por el primer factor, que es x menos 2 menos i. Hagamos ese primer paso. Bueno, ¿se puede usar Ruffini? Sí, porque tengo un polinomio lineal mónico, o sea, de coeficiente 1 ahí. Entonces, escribo los coeficientes de n completo, está completo. El cubo, el lineal, el cuadrático, el lineal y el independiente. Y escribo la raíz, ¿sí? O sea, escribo 2 menos i. Y bueno, cuidado con las cuentas nada más. Ahí tengo un 2. Después si hago 2 por 2, 4. 2 por menos 2i menos 2i. Al sumar, menos 5 más 4, me queda menos 1 menos 2i. Y bueno, hagamos esta cuenta, porque es 2 menos i por menos 1 menos 2i. Y hagamos la cuenta. Va a ser 2 por menos 1, 2 por menos 2i, menos i por menos 1, y menos i por menos 2i. Queda así. Bien. Este de acá, que sabemos que vale menos 1, va a hacer que cambie el signo acá. Entonces tengo menos 2, menos 4. Tengo un menos 4. Y acá tengo menos 4i más i, menos 3i. Bien. Ese número, que era multiplicar esto por esto, se escribe acá. Así que queda menos 4, menos 3i. Sumo esos dos valores, me queda menos 6, menos 3i. ¿Bien? Y ahora tengo que multiplicar este número por esto. O sea, 2 menos i por menos 6 menos 3i. Bueno, aplico distributiva. Menos 12, menos 6i, más 6i, más 3i cuadrado. Se va, se va. Y menos 12, y este es un menos 3 porque tiene i cuadrado, me da menos 15. Menos 15. Menos 15 acá,
0 de resto. Bien. Ahora, ¿cuál es el resultado de dividir n por el primer factor? Este polinomio. ¿Sí? Este polinomio. Ahora a ese polinomio lo divido por el otro factor, por este de acá. ¿Bien? Entonces, bueno, escribamos, estos son los coeficientes de ese polinomio. Así que hago la segunda división por Ruffini y tomo esos coeficientes. 2, menos 1, menos 2i, menos 6, menos 3i, y bueno, completo tendría un 0 de término independiente, ¿sí? Y lo tengo que dividir por este factor, por lo tanto la raíz es 2 más i, en el segundo factor. Bajo el 2, 2 por 2, 4, y 2 por 2, 2i, 2 por i, 2i. Sumo, se anula i, menos 1 más 4, 3. Multiplico, 2 por 3, 6. 3 por i, 3i. Sumo, y bueno, como justo son opuestos, me da 0 acá. ¿Bien? Bien. O sea que, ¿quién es el último factor? Ah, acá me va a salir un errorcito que va a ser... fíjense que como yo dividí esto, a n lo divido por esto, y después el resultado lo divido por esto, lo que obtengo acá viene a ser esta parte, ¿no? Ahí, a ver, quizá... Lo que obtengo es esto. Una vez que yo esto pase dividiendo, lo que obtengo es n por x menos x3. ¿Bien? Entonces fíjense que el polinomio n me quedaría la primera raíz, la segunda, y ahora encontré el tercer factor cuando dividí. El tercer factor sale de acá y es lineal, 2x más 3. Bueno, ahí ya no ven casi. Pero como me quedó 2 y 3 acá abajito, el último factor, que es lineal, viene a ser 2x más 3, porque este es el coeficiente de x. Por lo tanto, acá me quedó 2x más 3. ¿Sí? Pero fíjense, claro, fíjense que todos estos factores tienen coeficiente 1. Si yo saco factor común el 2 en este último, y lo pongo acá adelante, que ese es el coeficiente principal, entonces me queda este polinomio. Saco factor común 2, va a quedar x, divido por 2, 3 medios. Así quedaría expresado como el coeficiente principal y los factores correspondientes a cada una de las raíces. ¿Bien? ¿Sí? Y después por Ruffini, dice. ¿Estamos? Entonces la pregunta ahora, una vez que ya fue escrito factorizado, la pregunta ahora es, ¿cuáles son las raíces para responder? Raíces de n. ¿Qué números? X1, X2, X3, ¿quiénes son? A ver, 2 más i. Bien, esta de acá. ¿Qué otra? ¿Y las otras dos cuáles? 2 menos i, de acá. ¿Y cuál más? La que corresponde a este último factor, que viene a ser menos 3 medios, exactamente. Menos 3 medios. Bien, Virginia y Ayelen. Bien. Bueno, listo. Resuelto el segundo ítem, ¿sí? Bueno, hay cositas que se van a ir repitiendo, digamos, porque como que la estrategia de encontrar raíces
es como, de alguna manera, es general en ese sentido, ¿sí? O sea que vamos dividiendo o vamos deduciendo de las raíces complejas y así hasta que determinamos las 3 raíces, ¿sí? Entonces, a ver, volvamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que se pide? Y bueno, se pide ahora, fíjense, las raíces de R, dice ahora. Las raíces de R, perdón, acá, es un polinomio de grado 4 que tiene y me dan una raíz compleja, menos 2 por raíz de 2i, que es una raíz compleja. ¿Bien? Escribí con azul, por favor, con negro, Graciela, se nota más. Bueno, El negro se nota bien. Los otros bueno. medio. Entonces, tenemos el 10b 3i. 10b 3i. Ahora un polinomio R de grado 4, que es x cuarta más 7x cuadrado menos 8. Y una raíz conocida, menos 2 raíz de 2i. ¿Sí? Bueno. ¿Qué haríamos? Bueno, y de nuevo, mirando, es importante siempre tener presente si tiene coeficientes reales o no. Y en este caso tiene coeficientes reales. Bueno, tengo una raíz y me faltan 3. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Sí? Ya tengo una raíz. Siguiente raíz, ¿cuál es? ¿U otra raíz, cuál es? Sabrina, ¿cuál es la otra raíz? Marcelo, Sabrina, Virginia, HLM. Eh, 7x al cuadrado menos 8. ¿Por qué decís eso, Sabrina? No entiendo por qué me pones eso de 7 al cuadrado menos 8. ¿Quiénes son los que levantan la mano? Dice. A ver. Ah, Sabrina. No podés hablar. A ver, ahí veo si te habilito, Sabrina. Ella sola tiene que prender el micrófono. Sí, no sé por qué a mí no me deja habilitarla. Porque nosotros no lo apagamos. Ellos lo tienen apagado y ellos lo tienen que prender cada vez que participen. Y Sabrina, tenés la manito levantada por ahí, a lo mejor se te quedó, entonces la profe cree que vos querés preguntar. Habiliten su micrófono en la parte inferior, chicos, así respondan. Ah, fue sin querer, me dice. Bueno. Bueno, pero bueno, ¿cuál es la otra raíz? ¿Hay que despejar? No.
No hay que despejar. O no sé a qué te referís con despejar. Yo digo, esta es una raíz. El objetivo es, de nuevo, encontrar las 4 raíces del polinomio. ¿Sí? Ah, bien, lo que me dice, ¿quién me ha puesto eso? Ayelen. Ella dice que la otra raíz es 2 raíz de 2i. ¿Sí? O sea, esta, pero positivo. ¿Por qué? Porque sería el conjugado. Bien. Y sí, porque R tiene coeficientes reales. Y usando el teorema de las raíces complejas, teorema de raíces complejas, le pongamos. Sí, esta sería raíz. O sea que ya encontré 2 raíces. Me faltan 2 más. ¿Sí? O sea que yo ya R, a ver, a R lo puedo escribir como 2 de sus factores, ya los conozco. Menos X menos menos 2 raíz de 2, va a quedar más 2 raíz de 2i. Y X menos 2 raíz de 2 por i. Y me faltan otros 2, porque al ser de grado 4, va a tener 4 raíces, ¿sí? ¿Cómo haríamos para encontrar esos otros 2 factores? Fíjense que no quedó como hace rato, ¿no? Hace rato, como era de grado 3, yo al dividir R por cada uno de estos 2, no encontraría un factor, sino que encontraría el resultado de la multiplicación. ¿Me entienden? O sea, me daría un polinomio de grado 2. Y entonces la idea sería, ¿cómo le encuentro las raíces a un polinomio de grado 2? Bueno, ese ya no tiene dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros para resolver, encontrar las raíces de un polinomio de grado 2, tenemos la fórmula de la ecuación cuadrática. ¿Me entienden? Entonces haríamos lo mismo. Dividiríamos R por cada uno de esos, como hicimos hace rato. O sea, primero hacemos R de X dividido X más 2 raíz de 2i. O sea, que podemos usar Ruffini. Tengo coeficiente 1, 0 de X cubo, no se olviden de completar. 7 de X cuadrado, 0 del término lineal y menos 8 del término independiente. Y la raíz es menos 2 raíz de 2 por i. Hagan la cuenta, ustedes, y díganme estos números, ¿cuánto da? Al último sí o sí va a dar 0. ¿Por qué? Porque como son factores, quiere decir que el resto de la división es 0. ¿Quieren tomar un ratito y hacer la cuenta? Recuerden que este baja primero. Y luego van multiplicando y sumando, poniendo acá el resultado y sumando. Multiplican, ponen acá, suman. Vuelven a multiplicar, ponen acá, suman, etc. ¿Sí? Hagan un ratito esa cuenta y díganme cuánto queda. Y sí, Marcelo, así estaba bien lo que vos decías. Exacto, lo que decían también Sabrina, de despejar y aplicar su fin. Bueno, ahí estamos entonces, despejando y aplicando su fin. Se complica un poco acá por lo que justo, bueno, en varios que vamos haciendo nos han dado raíces complejas, ¿sí? Pero bueno, hay que tener cuidado nada más y el método se aplica.
El que tenga los resultados me va poniendo en el chat o me dice, habilite su micrófono y me dice directamente. Bienvenido, Brian. ¿Qué le ha pasado que ha entrado tarde? Bueno, ni bien tengan los valores, me van diciendo. Y una vez que tengan esos valores, a ese polinomio hay que dividirlo por la otra raíz. ¿Sí? Acá vamos a poner entonces 2 raíz de 2 por i. Y eso me va a dar acá un polinomio de grado 2 y resto 0 seguro. ¿Bien? Bueno, ni bien tengan, me dicen, así avanzamos y por lo menos lo dejamos concluido a este punto. Bueno, ¿quién me dicta el primer valor acá? ¿Cuánto? Vamos chicos, le pone la profesora Irma. No te da 0, entonces si al último vos no llegás con 0, antes acá hay algún error en alguna parte de la suma, de la multiplicación, porque sí o sí tiene que dar 0, ¿sí? Díctame los números, Marcelo, díctamelo y yo te digo a ver cómo quedaría. Habilita el micrófono, Marcelo. Profe, Sí, díctamelo y yo lo escribo y de control. bueno, tal 0 es
Menos 2, ¿no? Menos 2. Acá. No, abajo sí, menos 2. Menos. Menos 2. Raíz de 2 y... ¿no? Así es, ¿no? Claro, porque vos vas a hacer 1 por menos Sí, raíz de 2 y lo sumás y te queda esto. Claro. sí. De ahí multiplico Bien. y me queda... no, es positivo acá. Sí, positivo. Acá 4, 4, Sí. 4, raíz de 8 y al cuadrado. Ahí donde está abajo el 7. Pero Claro. arriba, Pero eso, ahí, expresarlo en su forma más simple, porque va a ser esto por esto. Entonces vos decís sí. menos 2 raíz de 2i por menos 2 raíz de 2i. Entonces va a ser menos por menos más 4. Sí, así. Claro, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado, 2. Y por i menos 1. Así que es un menos 8, en definitiva. Entonces ahí me equivoqué. Bien, claro. Ahora me da un 1. Multiplico esto por esto, se hace positivo. Sumo, queda igual. Multiplico esto por esto, es la misma cuenta, fíjense. Pero bueno, acá menos por menos, acá voy a tener más por menos, va a quedar 8 positivo en este caso. Y ahí es donde me da 0. Bien. Ahora, estos 4 números, perdón, tienen los coeficientes de un polinomio de grado 3, ya que es la división de un de grado 4 dividido grado 1, que da grado 3. Ahora ese polinomio de grado 3 lo voy a volver a dividir por el otro factor, por este. ¿Bien? Y entonces, bueno, ahí cómo me queda. Ahora estoy dividiendo por este, ¿no? Acá. ¿Cómo queda? Bajo el 1, queda igual 1 por 2 raíz de 2i. Justo son opuestos. 0. 0 por este número es 0. Menos 1 más 0, menos 1. Y menos 1 por este número, menos 2 raíz de 2i. Y me da 0. Que bueno, yo lo escribí un poquito más lejos. ¿Está? Me da 0 acá. Ese es el último valor. Es el resto. Y acá, ahí, como resultado, me está quedando un polinomio de grado 2. Entonces, mi polinomio R de X, ¿cómo va quedando, digamos? R de X quedó así. X más 2 raíz de 2i. X menos 2 raíz de 2i. Y acá me quedó un polinomio de grado 2 porque yo hice las divisiones, ¿me entiendes? Entonces quedó un polinomio que es x al cuadrado más 0 por x menos 1. ¿Bien? O sea, x cuadrado menos 1, en definitiva. De ese polinomio que quedó de grado 2, yo tengo que obtener 2 factores, porque es de grado 2. 2 factores. Fíjense que ese polinomio se reduce a esto, x cuadrado menos 1, porque más 0x, no, se anula el término. ¿Y esto qué es? ¿Qué caso de factorización es? ¿Se acuerdan de los casos de factorización? ¿Qué caso sería? X cuadrado menos 1. ¿Cómo se factoriza? ¿El caso especial, profe, o no? A ver, ¿cómo es el caso especial? ¿Cómo queda? Ese que menos B, Esa, sí. B más A por B menos A, o A menos B por A más B. O sea, una sí, es, diferencia de cuadrados. ¿Sí? O sea que en este caso me quedaría x menos 1 por x más 1. O sea, esos son, no, si no me diera cuenta o no fuera ese caso,
simplemente me va a quedar una ecuación cuadrática igual a 0 y aplico la fórmula para calcular las raíces, ¿sí? Entonces, los dos factores son x menos 1 y x más 1. Y listo. Entonces, ¿cuáles son las raíces de r de x? ¿Cuáles son? Bueno, la que me dieron era de dato esta, la conjugada, porque tiene coeficientes reales, y obtuvimos la x3, que es 1, que hace 0 acá, y menos 1, que hace 0 acá. ¿Bien? Esas serían las 4 raíces, digamos. ¿Se entiende? Bien, sí, Virginia, lo que habías escrito no lo vi, recién lo veo. Claro, porque es una diferencia de cuadrado, entonces se factoriza de ese modo. ¿Sí? Bueno. A ver. Ese era el último. Y concluyamos con el inciso C. Miren lo que dice. Explica por qué no existe un polinomio de grado 3 que tenga coeficientes reales y raíces 1, 2 e i. ¿Por qué será que no existe un polinomio de grado 3? Veamos entonces el punto 10C. Dice, no existe polinomio de grado 3 que además de grado 3 dice tenga coeficientes reales y además de los coeficientes reales que tenga de raíces 1, 2 e i. ¿Mm? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no existiría? Fíjense que de acá, de estas 3 raíces, yo estoy buscando un polinomio de grado 3, ¿no es cierto? Entonces, yo de acá escribiría las raíces. Supónganse así. No las raíces, los factores. ¿Ahí debería dejar o no? ¿O qué pasa? ¿Qué me está faltando? Según todo lo que dice, no existe un polinomio de grado 3 con coeficientes reales y que tenga las raíces 1, 2 y. O es y sí existe, y es ese. O no puede ser ese, o le falta algo. ¿Qué dicen de eso? ¿Qué dicen de eso, de lo que escribí en el pizarrón?
¿Lo dejo ahí o no? Y digo si existe y acá está. Recuerden, ¿qué pasa con esto? Miren. A ver. ¿Qué pasa con esto? Y con esto. ¿Qué sucede ahí? Si tiene coeficientes reales y una raíz compleja, ¿qué pasa? Virginia, Ayelen. Lo que venimos viendo en todos los casos anteriores. ¿Qué sucede si hay una raíz compleja y el polinomio tiene coeficientes reales? ¿Qué va a pasar? Yo voy a decir x3 es raíz compleja y tiene coeficientes reales, entonces, ¿cuál va a ser otra raíz? Una x4 va a haber, ¿no es cierto? Que va a ser el conjugado de este número. O sea que necesariamente, si es que quiere que tenga coeficientes reales, yo deberé agregar otro factor que va a incluir la otra raíz compleja. Pero al agregar otro factor, hasta acá es de grado 3. Pero si se va a cumplir que tenga coeficientes reales, debo agregar otro factor. Y entonces no puede ser de grado 3. Mínimo tiene que ser de grado 4. Sí, está bien, Virginia. Exacto, Ayelen. Es el conjugado, ¿sí? Entonces, está bien eso. Es verdad, no sé cómo decía, no sé si decía demostrar o explicar por qué no existe. Y la respuesta es esa. Si el polinomio tiene coeficientes reales, y una raíz compleja, la otra raíz conjugada, el otro complejo conjugado es raíz. Pero si es raíz, hay un factor para esa raíz. Por el teorema del factor, hay un factor para cada uno de estos valores. Entonces, necesariamente hay 4 factores lineales. ¿Está? Y como sabemos que al multiplicar factores de grado 1, se van sumando a cada vez que uno multiplica, entonces me resulta un polinomio de grado 4, y no 3, como pide, como dice allí el enunciado, ¿sí? Porque fíjense, dice, explica por qué no existe un polinomio de grado 3 que tenga coeficientes reales y raíces 1, 2 e i. ¿Bien? Bueno. Bien, ahí habríamos llegado al ejercicio 10. Ya el 11, fíjense, a ver si lo puedo ver acá. En el ejercicio 11, otras cuestiones parecidas también, ¿no? Dice, menos 1 es raíz del polinomio. Aplica el teorema del factor. Entonces quiere decir x menos 1 es factor. Si es un factor, y yo quiero todos los factores lineales, bueno, no tengo otro dato, entonces yo podría dividir. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. ¿Y por qué? Porque en este punto 11 ya también hace uso de otro teoremita, que es el teorema de D'Alembert, el teorema de Gauss, etcétera, para factorizar polinomios. ¿Está? Entonces, acá ya lo vamos a dejar. Bueno, le avisemos también a los chicos que vamos a implementar